Hola, hoy hablaremos de dos corrientes importantes dentro de la psicología, como es el funcionalismo y el estructuralismo. Primero, para entender el funcionalismo, es importante mencionar que esta escuela es de pensamiento y que da cuenta de cuál es la naturaleza de los estados mentales como una estructura orgánica. Es decir, nuestros estados mentales y comportamientos son mecanismos que cumplen un propósito y son indispensables para nuestra supervivencia. Es entender las motivaciones para nuestras acciones y se centra en la función de los procesos mentales y cómo nos ayuda a adaptarnos. Es el, es el explicar nuestra conducta, el cómo funciona la mente y el proceso. Hablaremos de un autor importante como es James. James lo que busca es explicar el comportamiento emocional. Él propuso la teoría psicofisiológica de las emociones. Esta es una hipótesis sobre el origen, la naturaleza y la transmisión de las emociones. James y su teoría de la emoción, Lange, esto nos busca o más bien nos explica en cómo la emoción es el resultado de una respuesta fisiológica. Ahora hablaremos de Dewey. Dewey es en una corriente del pensamiento o un enfoque que propone la necesidad de estudiar los fenómenos psíquicos a partir de las funciones que realizan y no de su estructura. En lugar del cómo, él se centra en el para qué. Thorndike es otro autor importante porque o más bien, él es el puente entre el funcionalismo y el conductismo. Él lo que hace es la ley del efecto, que establece que las respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a ser repetidas, mientras que las respuestas seguidas de consecuencias no agradables no las repetimos. Para que quede un poco más claro a qué se refiere la psicología del funcionalismo, es decir, lo que buscan los autores es la postura de cómo funcionan nuestros procesos mentales, no el cómo está estructurado, a partir de las emociones. Ahora hay que Ahora hablaremos sobre el estructuralismo. El estructuralismo analiza el objeto como un todo e identifica las estructuras que lo componen, es decir, se basa a cómo se conforman los procesos mentales y cómo la estructura condiciona y forma al individuo. Es el contenido y es la relación de los componentes. Para hablar del estructuralismo es muy importante mencionar a Wundt. Para Wundt, determinar las estructuras mentales son esenciales para la mente y esto se basa a la sensopercepción, a la memoria y a los estados de los cimientos. Este fisiólogo y psicólogo lo que buscó a lo largo de su trayectoria es definir la conciencia humana y las leyes de la mente. Otro autor importante es Titchener. Titchener hablaba de que la sensación, los sentimientos y las imágenes son la interpretación de la realidad. Los procesos mentales por medio de la introspección, la mente o conciencia era la suma total de las experiencias de una persona. Para Titchener era analizar la suma total de los procesos mentales, identificarlos y mostrar cómo se analizan a través de las sensaciones, las imágenes y las emociones. Él consideraba que la conciencia se reduce a la cualidad, a la intensidad y a la duración. Yo diría que para tener ya una conclusión del funcionalismo y el estructuralismo, yo lo pondría así. El funcionalismo se centra en cuál es la función de los procesos mentales, el estudio del cómo, y el estructuralismo se centra en el estudio de la conformación de los procesos mentales, un análisis de cómo es que, pues como lo dice, es una construcción, por decirlo así. En mi opinión, considero que las dos corrientes son, pues es que una da a, pues sí, ¿no? Que cada individuo está construido por algún proceso mental que hace que nos
que nuestro comportamiento sea así. Pero el funcionalismo, en especial, a mí me gustaría saber el por qué es que nos comportamos así, ¿no? Saber más la función de cómo es que todo nos ayuda a, pues sí, adaptarnos a un entorno. ¿Tú qué opinarías, amiga? Yo digo que así va. O sea, el funcionalismo nos permite saber la función, ¿no? Y el estructuralismo, pues como lo dice sus nombres, es la estructura de... ¿Tú con cuál te quedarías? Una diferencia entre el estructuralismo y el funcionalismo es, siento que son como el mismo estudio, pero con diferentes elementos, ya que pues por ejemplo el estructuralismo pues se basa más como en las disciplinas, en identificar las estructuras como de un objetivo de estudio y y también como el problema principal que tiene el funcionalismo es el problema de la mente y el cuerpo y también de los estados mentales. Y por ejemplo, el estructuralismo se basa como más a las creencias de la estructura de la mente, como la percepción, la memoria, y en buscar como la coincidencia, no, la conciencia en la mente. Se basa más como en la comprensión de los elementos de la mente humana y ubicar cada pensamiento, conocimiento o una experiencia o sensación de manera inmediata o experimental. Yo me quedaría con el funcionalismo, ya que pues estudia como la sociedad sobre cómo son las sensaciones diferentes de cada persona. Por ejemplo, en el funcionalismo, un ejemplo que nos daban eh, estos autores como Dewey, que no es la misma sensación que tienen los niños y los adultos al tocar la flama de una vela, ya que, por ejemplo, nosotros como adultos tenemos conocimiento y sabemos que es riesgoso y peligroso tocar algo con fuego, algo caliente, entonces sabemos que nos podemos quemar y que nos podemos lastimar. Y para un niño pues es llamativo, ya que no conoce qué es riesgo o no conoce qué es dolor. Si apenas está como empezando a averiguar, a conocer, pues le llama la atención esta flama y él pues la quiere tocar. Y al momento que hace tal contacto, pues obviamente que le va a doler, va a sentir como miedo, enojo, puede tener muchas sensaciones que ah, como nosotros como adultos pues a lo mejor ya conocemos porque también pasamos por una experiencia de quemarnos, pero cuando uno es niño pues no le llama la atención y no conoce el peligro o la consecuencia que puede tener al tocar fuego.